Buenos días, ¿cómo están? Primero vamos a hablar de este cálculo de válvulas. Entonces vamos a ver cómo se resolvería el ejemplo que está exigiéndose en la tarea 4 para que ustedes lo puedan desarrollar a detalle. Pueden buscar pues en las tablas de los fabricantes ya las características que vamos a plantear. Que básicamente lo que vamos a mirar es la presión real y pues el flujo que debe soportar por la cantidad de movimientos que genera. Pero primero vamos a ver un video. Luego del video, pues el video es una introducción a válvulas. Realmente yo sé que muchos ya lo conocen del tema, pero es como para tener otro punto de vista. Y luego si vamos a continuar como tal con la solución del ejercicio, entonces los invito para que lo vean. Gracias. Hola amigos, hoy hablaremos acerca de las válvulas y los cilindros neumáticos. Empecemos. Las válvulas neumáticas tienen como función principal dirigir y distribuir el aire comprimido dentro de un circuito neumático. Regulan el paso del aire y así arman el camino que debe recorrer dicho fluido. Existen varios tipos de válvulas como son válvulas distribuidoras, reguladoras, direccionales, de bloqueo, secuenciales, etc. Cada uno tiene una función en particular que los diferencia entre sí, pero en este video solo hablaremos de las válvulas distribuidoras, las cuales serán las más usadas en circuitos neumáticos. Acá les muestro los diferentes símbolos de válvulas distribuidoras. Válvulas 2.2, válvulas 3.2 por retorno por muelle y accionadas por pulsador, válvulas. Muchos seguro ya se están preguntando qué símbolo es tal, qué tipo de accionamiento y retorno tienen y demás configuraciones. Pero tranquilos, para una mejor explicación lo vamos a clasificar o dividir en tres partes. Por el número de vías y posiciones, por el tipo de accionamiento y por su construcción interna. Número de vías y posiciones. Válvula 3.2. Pero ¿qué significa 3 y qué significa 2? Igual para válvula 3.4, válvula 5.2, válvula 5.3, etc. En este caso, el 3 representa el número de vías y el 2 el número de posiciones que tiene la válvula. En primer lugar, vamos a ver cuáles y cuántas son las posiciones de cada válvula. Las posiciones son el número de casilleros o cuadros que se representa en cada símbolo. En el primer ejemplo, tenemos 2 casilleros, por lo tanto la válvula será de 2 posiciones. En el segundo ejemplo, tiene 3 casilleros, entonces la válvula es de 3 posiciones. En el tercer ejemplo hay 4 casilleros, por lo tanto la válvula será de 4 posiciones. Así sucesivamente, pero las más usadas son de 2 y 3 posiciones. Ahora veamos el número de vías. Las vías son la cantidad de orificios o conexiones que se le puede hacer a la válvula. En este ejemplo tenemos en el primer casillero 2 orificios, por lo tanto es de 2 vías, o también podemos contarlo en el segundo casillero, que viene a ver de igual manera 2 vías. Por lo tanto, esta válvula será una válvula de 2 vías y 2 posiciones. También debemos saber que las flechas en este símbolo indican el pase del aire comprimido, mientras que si no lo tiene, el aire comprimido no pasará a través de la válvula. En el siguiente ejemplo tenemos una válvula de 2 posiciones, pero en cada posición o en cada casillero podemos apreciar que se puede hacer 3 conexiones, por lo tanto este será una válvula de 3 vías y 2 posiciones. En el siguiente ejemplo se muestra igual una válvula de 2 posiciones, pero en cada posición o casillero tenemos 4 conexiones posibles que se le puede hacer, por lo tanto será una válvula de 4 vías y 2 posiciones. Igual para los dos últimos ejemplos, que son válvulas de 5 vías y 2 posiciones, y el último es una válvula de 5 vías pero de 3 posiciones. Ahora, para designar a cada vía se le hace a través de una letra o un número, esto según la norma ISO o la norma CETOP. En la norma CETOP tenemos que el 1 siempre se le designa a la conexión de aire comprimido o alimentación, el 2, el 4 o el 6 van a las tuberías o vías de trabajo, mientras que el 3, el 5 y el 7 son orificios de purga o escape. El 12, el 14 o el 16 son tuberías de control, pilotaje o accionamiento, y el 9 viene a ser un orificio de fuga. Sabiendo lo anterior,
designamos los números para la válvula de 3 vías y 2 posiciones. En el primer caso tenemos una válvula que está normalmente cerrada y en el segundo caso es la misma válvula pero está normalmente abierta. Recordar que la numeración solo se hace en una de las posiciones de la válvula en las cuales irán las vías de conexión. Ahora veamos el tipo de accionamiento que tiene cada válvula. El accionamiento se le puede hacer manual, puede ser accionamiento mecánico, accionamiento por aire comprimido o accionamiento eléctrico. En accionamiento manual tenemos que puede ser por pulsador, por palanca, por pedal o por enclavamiento. En accionamiento mecánico puede ser por pulsador mecánico, muelle, por rodillo o por rodillo abatible o escamotable. También tenemos lo que es el accionamiento neumático eléctrico, que puede ser en neumático por presión y depresión o en eléctrico por electroimán o electroimán servopilotado. Ahora veamos la construcción interna que tiene cada válvula. La válvula 3.2, normalmente cerrada, en el lado izquierdo se muestra el aire comprimido está conectado a la vía u orificio número 1, pero este no logra pasar a la vía u orificio número 2, mientras que en el lado derecho se muestra que la válvula está pulsada o accionada, donde deja pasar el aire comprimido desde el orificio 1 hacia el orificio 2. En este siguiente ejemplo tenemos a la misma válvula de 3 vías y 2 posiciones, pero normalmente abierta. En el lado izquierdo se muestra que el aire comprimido circula desde el orificio o vía número 1 hacia el orificio o vía número 2. En el lado derecho vemos que si es pulsado, entonces el aire comprimido deja de circular desde la vía o orificio número 1 hacia la vía o orificio número 2. Pero al ser soltado el pulsador, nuevamente a través del resorte o muelle que tiene la válvula, este retorna a su posición inicial y de nuevo el aire circula desde 1 hacia 2. Con el mismo principio funcionan las válvulas de 4 vías y 2 posiciones o las válvulas de 5 vías y 2 posiciones, con la diferencia que en este ejemplo la válvula de 5 vías y 2 posiciones, el tipo de accionamiento es neumático o accionada por aire comprimido. Ahora veamos los cilindros neumáticos. Son actuadores lineales que convierten la energía neumática en trabajo mecánico. Para este caso, solo vamos a ver el tipo de cilindro de simple efecto y el cilindro de doble efecto. Cilindro de simple efecto. Este posee un único orificio de entrada o salida de aire, el cual permite realizar el trabajo en un único sentido. Puede volver a la posición inicial a través de su propio peso, por una carga o por la acción de un resorte o muelle. Cilindro de doble efecto. Este dispone de 2 orificios de entrada o salida, realizando el trabajo en ambos sentidos, es decir, durante el avance y durante el retroceso. Ahora veamos las ventajas de cada cilindro. En consumo de aire, el cilindro de simple efecto consume menos aire comprimido que el cilindro de doble efecto. En fuerza, el cilindro de doble efecto tendría mayor fuerza porque no tiene el resorte que genera una fuerza de oposición en su interior como lo tiene el cilindro de simple efecto. En carrera, la carrera es la distancia que recorre el vástago desde su posición inicial hasta su posición final. Por lo tanto, el cilindro de doble efecto tiene mayor carrera porque no tiene el resorte que tiene en su interior el cilindro de simple efecto. En trabajo, el cilindro de doble efecto genera más trabajo porque tiene más fuerza y además puede trabajar en ambos sentidos. Bueno amigos, hasta acá este video. En la descripción encontrarás un enlace que te llevará al siguiente video, donde habrá ejercicios aplicativos y simulados en el software de FluidSync, haciendo uso de las válvulas y cilindros neumáticos ya estudiados. Bueno, listo, continuando, entonces vamos a calcular esta válvula que es la válvula, bueno, realmente la vamos a elegir dadas las características que nos da el ejercicio, se elige un fabricante. Entonces en este caso vamos a calcular una electroválvula 5.2 para mover un cilindro de doble efecto con un diámetro de 100 milímetros cuadrados, con una longitud de carrera de 400 milímetros, el cilindro realiza 50 golpes por minuto. Acá nos importa es saber qué caudal también se va a manejar dado esta presión, ¿listo? Entonces, básicamente, empecemos.
Lo primero habría que valorar es que la fuerza está dada por el área, la fuerza teórica sería el área por la presión. Recuerden que esta presión va a estar dada en newtons por metro cuadrado y el área pues debería estar también en metros cuadrados para que nos quede en función de newtons. Tenemos un cilindro que tiene una característica de un diámetro de 100 milímetros. Entonces, pues pongámoslo en metros cuadrados, que básicamente sería multiplicar. Entonces serían 100 milímetros. Es igual, 1 metro tiene 1000 milímetros. Entonces aquí cancelamos, si nos da eso, cancelamos 2 con estas dos. Cancelamos 2 con estas dos, perdón, y nos queda un décimo, o sea, 0.1 metros cuadrados. 0.2 metros cuadrados, metros, discúlpeme, metros, acá me confundo por esa, pero entonces ya tenemos, ahora sí tendríamos que calcular como tal el área de que está dado por el área de un círculo es igual a 2pi por el radio al cuadrado. Entonces podríamos decir que A es igual a 2pi por 0.05 metros y eso al cuadrado. Entonces el área total nos da de, calculamos eso, -huh. 0.5 enter. Nos da que el área es de 0.015 708, digamos, metros cuadrados. Ese sería como tal el área del sistema. ¿Qué nos importa ahora calcular? Pues como tal la presión dada en pascales, y sería multiplicar esas dos, con eso haríamos cuál es la fuerza en newtons, para lo cual podríamos decir que esta es 689.476. Los multiplico y me da, la fuerza es de 10.830 newtons. Esa sería la fuerza que quiero efectuar sobre el sistema, para lo cual pues busco el fabricante que me ofrece para esas características. Yo también puedo tener el área del cilindro pues en desplazamiento, pero en este caso no es que sea tan relevante cuando sale y cuando entra. Entonces yo podría buscar de las tablas dados en la tabla buscar. Tengo estas características de 100 milímetros y necesito una presión de pues también con la presión del vástago, que en este caso el vástago está dado de la longitud. Dice que el cilindro tiene mirar la presión como tal. En ese caso necesitamos que tenga de 10.000 newtons. Podríamos encontrar uno con esas características. Entonces eso me daría una indicación de cuál podría soportarlo, ¿cierto? Entonces, cuál cilindro está en la capacidad de soportar eso. ¿Qué más nos interesaría saber también? Pues como tal calcular pero entonces acá sí me hago entender un poco mejor. El fabricante nos va a dar esas características. Yo necesito saber, acá me va a hacer el diámetro, entonces 100 milímetros, entonces me va a decir dónde va a soportar esa fuerza en newtons. Pero también recuerde que me la pueden dar pues
Depende, por lo general son newtons, bars, lo que sea, entonces debería acomodarme las unidades que me requieren. En este caso se calculó para que la fuerza nos diera en newtons, tenemos que soportar este tipo de fuerza, 10.830 newtons. Recuerden que la newton entonces es la masa por la aceleración y todo esto depende de la gravedad también, pero bueno, en este caso no es que sea tan relevante. Acá lo que nos confiere es, dada la cantidad de golpes que tiene que soportar el vástago, cómo puedo calcular, ya sé la fuerza que tiene que soportar, ahora necesito saber qué fluido o cuántos litros por minuto debe soportar como tal el cilindro. Perdón, espérenme un segundo. Bueno, en esta hoja en blanco vamos a continuar con el cálculo como tal que nos requiere para saber qué fluido puede soportar o cuántos litros por minuto. Y la fórmula está básicamente, el Q sub n es igual a 1.41 de pi por el diámetro al cuadrado por la longitud por el número de golpes por la presión de trabajo en bars, presión de trabajo en bar, más 1.013, una constante, todo esto dividido en 4 por 10 a la 6. Y esto me va a dar en litros por minuto. Y estas unidades, ¿en qué las voy a poner? Acá el diámetro va a estar en milímetros, la longitud en milímetros y la presión en bars. Y listo. ¿Qué me importa acá? Pues revisemos la presión en bar, a que me da igual. Entonces 100 libras me daba 6.8 bares. Entonces la presión en bar, entonces la P, perdón, no R, la P en bars es igual a 6.8 bares. Esta es mi presión en bar. Listo, entonces ahora sí podemos calcular Q sub n. Q sub n es igual a ¿qué? A 1.41 factor de pi por el diámetro al cuadrado, que en este caso el diámetro es de 100 milímetros, al cuadrado por la longitud, que son 400 milímetros, por el número de golpes, que en este caso van a ser 50 golpes por minuto. Con eso sabría cuál va a ser las unidades en minutos. Es importante que estén en las mismas unidades para que me queden. Perdón. 50 unidades por minuto. Aquí van por... no, perdón. Y aquí sí. Presión en bar, 6.8 más 1.013. De 4 por 10 a la 6. Y lo que me va a dar acá va a ser la Q sub n, que va a ser en litros por minuto. Que ese va a ser otro campo importante del fabricante, porque puede utilizar un cilindro que pueda tener la presión, pero no pueda tener esa cantidad de golpes por minuto, y lo que va a hacer es que la vida útil sea muy larga, muy corta. Aquí en este caso, los litros por minuto, debo dejar un rango por encima. En este caso podríamos calcularlo, revisemos cuánto nos da eso. Entonces digamos 6, 8, hagamos toda esta multiplicación, sería 100, tenemos todo en unidades de milímetros. Bien.
7.813. 7.813 sería esa suma. Enter, multiplicamos esto. Y 4 exponente a la 6. Eso nos da alrededor de 1750 o 1730 litros por minuto. Y ya con esto, y sabiendo la característica, puedo elegir cuál va a ser mi válvula. Entonces me importa los litros por minuto y la presión máxima, que en este caso eran de 10.000. Pongámosle una presión de 11.000 o 12.000 newtons, 12 kilonewton, y un flujo de 1.8 kilolitros, o bueno, 1800, no, suena feo, digamos 1800 litros por minuto. Con eso ya puedo saber, bueno, y las características físicas, que serían 100 milímetros y un vástago de 400 de diámetro y un vástago de 400, o un émbolo de longitud 400 milímetros. Ya con esto pues sería muy fácil elegir cuál va a ser la válvula que va a cumplir con las características que requiero. Por ahora eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.